Muy bien, vamos a iniciar este laboratorio virtual recordándonos entonces que en este caso tendríamos aquí la primera situación de análisis y que era que íbamos a tener una tensión fija, en este caso de 16 voltios, y que la RL es fija, en este caso de 12 kiloohmios. Con el caso de 12 kiloohmios, perdón, de 1,2 kiloohmios. 1,2 kiloohmios, tenemos un diodo Zener de 10 voltios y cuya potencia máxima son 30 miliwatts. Entonces, la idea sería que ya nosotros analizamos este circuito en la clase teórica y vamos a reforzar el concepto con este laboratorio virtual. Entonces, aquí, en este caso particular, lo que tenemos es lo siguiente. Recuerden que en el ejemplo nos dio que cuando nosotros teníamos esta combinación pertenecía a VI y RL fija, ¿verdad? Y RL fija. Recordémonos de que esto iba a implicar que nosotros teníamos que calcular la tensión en este paralelo. O sea que aquí nosotros teníamos un paralelo y entonces teníamos que calcular la tensión en este paralelo. Esa tensión le íbamos a llamar V y que teníamos que verificar que V cumpliera ciertas características. La primera era que si V era menor que la tensión Zener, entonces este diodo Zener que está aquí se nos convertía en un circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa al convertirse en un circuito abierto? Lo que vamos a tener si se pasa en un circuito abierto es que la corriente Zener ya no va a circular por aquí, sino que la corriente Zener iba a ser cero, ¿verdad? Porque el circuito estaba abierto. Y entonces IR, ¿verdad? Aquí tengo IR o IRS, como ya lo habíamos llamado, IR, se convertiría en la corriente total del circuito, porque ahora este circuito se convierte en un circuito serie, ya deja de ser el circuito mixto formado por este paralelo y esta serie. Entonces ahora este circuito es totalmente serie, solo hay un camino por donde circula la corriente eléctrica. Por lo tanto, esta IR va a pasar a través de R y además también a través de RL. A través de RL. Entonces, aquí lo que podemos observar nosotros entonces es que entonces al abrirse el diodo, vamos a tener entonces que la corriente toda va a circular por aquí, generando lo siguiente. Lo que vamos a obtener entonces es que esta V, que es la tensión del paralelo, debe dar 8,73 voltios. Repito, 8,73 voltios. Mientras tanto, los valores de Zener deberían dar 0. Entonces, aquí en el laboratorio, esta sería la fuente de tensión externa que nos va a proporcionar VI. Ya la tenemos ajustada a 16 voltios. Ahorita aquí voy a activar un momentito entonces la simulación. Ahora sí, la tenemos ajustada a 16 voltios. Este interruptor que está aquí lo vamos a utilizar, un S1, ¿verdad? S1, lo vamos a utilizar para energizar el circuito una vez que ya esté bien. Ahora, esto que está aquí es un amperímetro, está conectado como amperímetro. Vean que la corriente entra al amperímetro, ¿verdad? Sale del amperímetro y se conecta y entra a través de la resistencia. Recuerden que si yo quiero medir esta corriente, o sea, la corriente que está circulando por aquí, que es IR, yo tengo que abrir el circuito y poner en medio el amperímetro, de tal forma que la corriente entre por el amperímetro, salga por el amperímetro y siga su recorrido normal. En este caso, esto que está aquí, este amperímetro, me va a medir entonces, este amperímetro me va a medir la IR. Repito, esto va a ser la corriente en la resistencia R. ¿Quién es la resistencia R? La resistencia R es esta precisamente. Esta es la R. Fíjense que aquí tenemos a nuestro diodo Zener, ¿verdad?
Este es nuestro diodo Zener. Entonces, esto amperímetro me va a medir la corriente R, la corriente máxima del circuito. Este voltímetro va a ser VR, o sea, es decir que me va a indicar la tensión aquí en VR, la tensión en VR. Después, si ustedes observan, acá tengo el diodo Zener, entonces a través del diodo Zener, entonces este voltímetro va a ser la tensión Zener. Este voltímetro va a ser la tensión Zener. Perfecto, va a ser la tensión Zener. Mientras que este voltímetro de aquí, esto que está aquí, es la resistencia de carga. Es la resistencia de carga. Entonces, esto que está aquí es la tensión en la RL. Y por último, si ustedes ven, este diodo Zener está conectado a tierra a través de este amperímetro. O sea, la corriente pasa por el diodo, pasa por el amperímetro y llega al menos. Vean que aquí tengo el menos, ¿verdad? Entonces, este amperímetro va a ser IZ. Va a ser IZ. Entonces, cuando yo active el interruptor S1, entonces vamos a poder visualizar acá la corriente que pasa por la resistencia limitadora o RS. ¿Verdad? Que este es RS. Y este es mi Zener. Este es el diodo Zener. Entonces, vamos a poder ver la tensión que hay en esa resistencia. Vamos a poder ver la tensión Zener. Vamos a poder ver la tensión Zener. Vamos a poder ver la corriente Zener. Y vamos a poder ver la tensión en la resistencia de carga. Entonces, procedamos a analizar qué sucede. Activamos el laboratorio. Y entonces, observen ustedes precisamente cómo la tensión en la resistencia nos dice que, bueno, primero veamos V. Recuerden que V es este valor de aquí, ¿verdad? Es la tensión Zener. Este es V. O sea, V es igual que la tensión Zener también, ¿verdad? Porque era el paralelo. Entonces aquí nos dice que la tensión Zener es 8,73 voltios y podemos ver aquí que la tensión Zener es 8,73 voltios. Además, podemos ver algo importante. Recuerden que mencionamos que aquí en el diodo Zener, tanto la corriente que pasa por el diodo Zener va a ser 0. Entonces, resulta que ahora ya este diodo Zener no está funcionando como estabilizador, sino que en realidad él no regula. Lo que hace es reflejar la corriente que tiene en la tensión que hay en el paralelo. ¿Quién va a generar la tensión en el paralelo? Esta resistencia. O sea, este está abierto. En realidad, aquí en medio, esta V Zener es la tensión que hay entre este punto y este. Si ustedes lo ven, este es como exactamente el mismo punto. Este punto de medición está en paralelo con la resistencia de carga. Entonces, lo que estoy viendo es precisamente la tensión en la resistencia de carga y que coincide con el valor que nosotros calculamos de 8,73. Voy a limpiar un poco esto. Entonces, observen ustedes acá que entonces aquí tengo la tensión aquí va a ser 8,73 y la tensión aquí es 8,73. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando? Recordémonos un poco de lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que en este caso, la tensión en este paralelo, que llamamos V, es menor que la tensión Zener. Por lo tanto, este diodo, la corriente que pasa por aquí, no es la corriente suficiente para polarizarlo y entonces él se abre. Al abrirse, simplemente, ¿qué dijimos? Me comporta esto como un circuito serie, entonces lo único que yo voy a tener aquí es la tensión aquí y la tensión aquí. La tensión aquí es esta misma y la tensión aquí va a ser esta tensión menos esa. Eso lo podemos ver un momentito aquí. Observémoslo acá. Si ustedes observan, yo tomo 16 voltios. Yo tomo 16 voltios, ¿verdad? Que es la fuente de entrada. Le resto 8,73. Le resto 8,73. Y el resultado
va a ser 7,27 voltios. ¿Lo ven? 7,27 voltios, lo podemos ver aquí. Aquí está. La respuesta es 7,23 voltios. 7,23. Y precisamente aquí lo que me está diciendo es que son 7,27, 7,27 voltios. O sea, es la tensión que hay en esta resistencia. ¿Qué dijimos? Entonces que la tensión en esta resistencia es igual, o sea, o esta tensión que está aquí, esta tensión que es VR, VR va a ser igual a la tensión de entrada menos la tensión en RL. Ahora, ¿por qué? Porque es una serie, ¿verdad? Y entonces, estas dos tensiones sumadas, esta tensión más esta, forzosamente me tienen que dar esta, por la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que es cierto que se cumple, entonces que si nosotros ponemos cierto valor de tensión aquí y le asociamos a esta tensión una cierta resistencia de carga, se pueden generar entonces, habíamos dicho, dos situaciones. La primera es la que acabamos de experimentar, donde el resultado de la tensión aquí, o sea, es SV, resultó ser menor que la tensión Zener. ¿Por qué? Porque la tensión Zener son 10 voltios y la tensión que nos dio aquí era 8,73. Entonces, el resultado de eso es que esta corriente Zener, aquí yo tengo la corriente Zener, ¿y qué habíamos dicho de la corriente Zener? Que la primera condición que tenía que tener era ser mayor a la I Zener mínima. A la I Zener mínima. Porque si no era mayor, este diodo no entra en conducción y lo que tenemos es un circuito abierto. Por lo tanto, por ahí no circularía ninguna corriente y aquí lo podemos ver, la corriente ahí me está dando 0 a través del diodo. Este diodito es de 10 voltios y como vemos se queda en 8,73, pero en realidad este 8,73 es la caída de tensión aquí en esta resistencia, que esta resistencia es RL. De esa forma, con este laboratorio virtual, probamos el primer caso del diodito Zener. El primer caso del diodito Zener, donde tenemos VI fija, RL fija, pero los valores entre ellos provocan que no haya conducción. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente alternativa. La siguiente alternativa era, tenemos 16 voltios a la entrada, el mismo valor de tensión Zener 10 voltios, el mismo valor de R, pero vean que ahora nosotros tomamos la resistencia de carga y la cambiamos por 3 kiloohmios. ¿Qué va a producir esto? El fenómeno o lo que produjo esto fue simplemente que al calcular V pudimos encontrar que V es igual a ¿qué? A 12 voltios, ¿verdad? Entonces, como V es 12 voltios, lo que va a pasar entonces es que entonces V es mayor que la tensión Zener. Como V es mayor que la tensión Zener, entonces la corriente que está circulando por aquí, o sea, esta IZ, es mayor que la corriente de mantenimiento. Por lo tanto, el diodo conduce y el resultado va a ser que se comporte como una pequeña fuente cuya tensión va a ser tensión Zener. De esa forma, en este paralelo, nosotros tendríamos una tensión de 10 voltios. Tendríamos una tensión de 10 voltios. Ahora, ¿qué es lo que va a producir eso? Eso lo que va a producir es simple y sencillamente entonces que por aquí, o sea, por esta resistencia, va a estar pasando una corriente IR, que es de 6 miliamperios, una IR de 6 miliamperios. Y además vamos a tener que eso va a provocar que entonces por esta RL circule una corriente que le vamos a llamar IL y que al calcularla encontramos que es de 3,33 miliamperios. Al final resulta que recuerden que nosotros dimos que la corriente que pasa por este diodo Zener
que es IZ, se calculaba tomando IR y restándole IL. Y que vemos aquí que nos queda que IZ es 2,67 miliamperios. 2,67 miliamperios. Entonces vamos a ver, activamos nuestra simulación, ¿verdad? Laboratorio virtual. Aquí tenemos aquello. Recuerden que aquí vamos a tener entonces, acá tenemos RL, esto sería nuestra resistencia de carga, este es nuestro diodo Zener, el Zener, esto es la corriente Zener. Recuérdense que esto sería la tensión Zener, ¿verdad? Lo que me va a indicar este voltímetro aquí. Esto es la tensión DRL, la tensión DRL. Y esto que está aquí es la tensión DR y esto es la corriente de R. La corriente de R. De tal forma que al activar el interruptor, lo que vamos a obtener es que la corriente IR me da 5,79 miliamperios y aquí me dio 6 miliamperios. La tensión en la resistencia R da 5,79 voltios porque y aquí nos da 6 voltios, ¿lo ven? Nos da aquí 6 voltios. Ustedes lo ven, acá tenemos que esa tensión nos dio 6 voltios. Esa tensióncita nos dio 6 voltios. Ahora, la tensión de la resistencia de carga, ¿qué dijimos que tenía que ser? 10 voltios. En este caso nos da 10,2 voltios. Entonces quiere decir que con estos valores el Zener está estabilizado, está regulando y mantiene una tensión alrededor de 10 voltios entre sus terminales. Por último, la corriente Zener nos dio 2,67 miliamperios y vemos que aquí nos da 2,39 miliamperios. Así, podemos comprobar y reforzar a través de este laboratorio virtual que los cálculos realizados en este circuito coinciden con los resultados prácticos obtenidos en el laboratorio virtual. Ok, en este caso, si ustedes observan, vamos a tener entonces el circuito donde nosotros teníamos una tensión fija, pero una resistencia RL variable, ¿se recuerdan? Entonces, nosotros calculamos estos datos y nos dio que la resistencia mínima eran 250 ohmios y la resistencia máxima eran 1,25K. Si nos recordamos, después de hacer el ajuste, entonces esta resistencia de 250 ohmios se nos convirtió en una resistencia de 270 y esta resistencia se nos convirtió en una de 1,2K. Y nosotros dijimos, entonces, que una vez solucionado este circuito, la idea es que si nosotros tomamos recuerden esta área de trabajo, este era el rango donde nosotros no podíamos salirnos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos que si nosotros bajábamos de aquí, íbamos a desconectar el diodo Zener y iba a dejar de regular. ¿Por qué? Porque la corriente Zener iba a tender a 0. Pero también dijimos que si nosotros no salíamos de aquí, entonces la IZ iba a tender a ser mayor que la IZ máxima. ¿Verdad? Y por lo tanto el diodo iba a tender a quemarse. Entonces la idea era que no teníamos que pasar de este valor, no teníamos que subir de IRL máxima ni bajar de IRL mínima. Entonces vamos a observar haciendo alteraciones en este circuito para ver qué pasaría con respecto a este asunto. Entonces lo primero que vamos a hacer es activar nuestro simulador y entonces vemos aquí, ya yo tengo regulada la fuente a 50 voltios, tenemos acá y vemos algo importante, En este caso, esta resistencia, yo la voy a variar aquí
y la voy a poner precisamente de 250 ohmios, que es el valor que 270 ohmios. 270 ohmios, que fue el valor, aquí la ponemos en ohmios, que fue el valor precisamente que nos dio. Entonces, si ustedes ven, véanlo aquí de nuevo. Otra vez, acá tenemos que esto nos va a estar indicando la corriente R, ¿verdad? Y R. Esto es VR. Esto sería la tensión en la resistencia de carga. Esto sería VZ, evidentemente la tensión en la resistencia de carga y la VZ tiene que ser igual, pues están en paralelo. Y esta es la corriente de Zener. Muy bien, entonces fíjense que con un valor de RL de 270 ohmios, como este diodo de aquí tiene una tensión Zener de 10 voltios, igual que este, que está acá, entonces lo que obtenemos es que él se va a mantener en el rango de la conducción. Y eso quiere decir que tenemos una corriente Zener circulando a través de él y él mantiene una tensión de Zener estable entre sus terminales. Entonces, con 270 ohmios nos funciona perfectamente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros, dale un momentito, qué sucede si nosotros borramos un poco este asunto? Acá vamos a limpiar un poco, ¿verdad? Ya sabemos qué es cada uno, entonces vamos a limpiar aquí un poco. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, vamos a detener el simulador y voy a cambiar esta resistencia a 1,2K, a 1.2 kilo ohmios, a 1.2 kilo ohmios. Entonces, ahora, ¿por qué? Ahora, vemos aquí, ojo, que al llegar a 1,2K yo estoy en el límite. Entonces, si ustedes observan, vean que la tensión Zener se desajustó un poco. Pasó de 10 voltios, de 10.2 a 11,7 voltios. A 11,7 voltios. Eso implica que en realidad él ya está saliendo de su zona de estabilización. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que no podíamos pasar de 1,2 kilo ohmios. Ahora, ¿qué sucede si nosotros lo que hacemos es aumentar mucho esta resistencia? Ya hemos dicho, entonces vamos a ponerle 2K, por ejemplo, ponerle a 2K. Ya le puse a 2K, voy a apagar por aquello, volvamos a encender y entonces fíjense que ya va en 12 voltios y la corriente en 36 miliamperios. ¿Ya? O sea, este diodo ya dejó de estabilizar. ¿Por qué? Porque simplemente en este momento la corriente Zener está siendo mayor que la corriente Zener máxima y entonces el diodo pierde su capacidad de estabilizar una tensión. Volvamos acá y entonces pongamos, no sé, voy a poner 10K. Voy a poner 10K. Más vamos a aumentar un valor enorme. Por ejemplo, voy a poner 100K. Yo pongo 100K, apagamos, ¿no? Activo y entonces simple y sencillamente vemos que él se sale, o sea, ya no mantiene una tensión de 10 voltios, está desestabilizado. Ahora, con respecto a eso, vamos a ver qué pasa si yo bajo, digamos, a 200 ohmios, no acá, a 200 ohmios. Si yo bajo a 200 ohmios, ya estoy fuera del rango. Entonces, ¿cuánto me marca? 8,33. O sea, ya el diodo. Y algo importante, obsérvenlo aquí, la corriente por el diodo es cero. ¿Por qué? Porque dijimos, si lo bajaba de ahí, vemos que esto se cumple. ¿Lo ven? Deja de estabilizar y más bien se desconecta. Más bien se desconecta.
se desconecta. Entonces, si borramos un poco aquí, entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Lo que podemos observar entonces es que en el momento que yo bajé, veanlo aquí, ya no estoy, estoy por debajo de este rango, entonces la corriente por el Zener es 0 y ya el menos que va a estabilizar, o sea, él está abierto totalmente y entonces aquí está abierto y se comporta como un circuito serie y ya no el circuito mixto que era antes, y ya no el circuito mixto que era antes. Entonces, vemos que es cierto que si para mantener el diodo en una posición de funcionamiento, repito, para que el diodo esté en una posición de funcionamiento, entonces aquí necesitamos que esté dentro del rango que habíamos calculado. Vean que mientras lo tengamos entre 270 ohmios y 1,2K, entonces el valor de la tensión va a ser precisamente la tensión Zener. O sea, él está regulando. Entonces vamos a poner aquí 270 ohmios. Inmediatamente vemos que tiene 10,2 voltios. Veamos que incluso alrededor de un K, de 1000 ohmios, ¿verdad? Para no variar mucho. Entonces ya hay una variación ahí, ¿verdad? Una perturbación en la variación. Entonces, de esa forma podemos ver que, o sea, que cuando se cumple que el diodo sale de funcionamiento si nosotros salimos del rango establecido por la resistencia de carga. En este caso, entonces tenemos una tensión variable, ¿verdad? O sea, la VI es variable y vamos a tener una resistencia de carga fija. Hecho todos los datos, nos había dado que la tensión podía oscilar entre 23,67 voltios y 36,87 voltios. 36,87 voltios. Dice que mientras nosotros tengamos estos dos valores de tensión, este diodo Zener, que está aquí, se va a comportar en el área de estabilización de tensión y va a funcionar perfectamente. O sea, va a tener una corriente suficiente para no estar apagado, pero también va a tener una corriente suficiente para no quemarse. Entonces, veamos este asunto. Lo primero, nos dice que R, que está aquí, es de 220 ohmios. ¿Lo ven? 220 ohmios. Entonces, vamos a ajustar esta resistencia a 220 ohmios. Denme un momentito. Vamos a ajustar esta R a 220 y nos pasamos a ohmios. Por otro lado, nos dice que el valor de la resistencia de carga son 1200 ohmios, o lo que es lo mismo 1,2 kilo ohmios. La tensión del Zener, si lo ven, es 20 voltios. Entonces vamos a ajustar la tensión del Zener a 20 voltios. Ok. Y otra cosa importante es que tenemos que ajustar las fuentes de alimentación. Ya yo eso lo había hecho. Entonces, las fuentes de alimentación, en este caso, vamos a ajustarla. Entonces, lo primero es 23,60. Entonces, hay dos fuentes en serie porque estas fuentes llegan hasta 30 voltios cada una. Entonces, cuando yo tengo tensiones superiores a 30 voltios, ¿qué hacemos? Conectamos dos fuentes en serie. ¿Cómo se conectaba las fuentes en serie? Es que el positivo de la primera es el positivo de alimentación del circuito. El negativo de la primera se conecta al positivo de la segunda y el negativo de la segunda nos genera el negativo del circuito. Entonces, aquí, de esa forma, vamos a regular la fuente. Entonces, como en este primer caso, nosotros lo que necesitamos es ajustar hasta 23,67. Entonces, lo que vamos a hacer mejor es, vamos a eliminar una de las fuentes. Yo voy a trabajar solo con una fuente.
esta fuente la voy a ajustar a 24 voltios, digamos. Vamos a ajustarla a 24 voltios y entonces vamos a ver qué pasa cuando yo activo el simulador. Energizo, activo el interruptor y entonces observen ustedes que como estoy dentro del rango de tensión, ¿verdad? Estamos aquí dentro del rango de tensión, entonces podemos observar acá que la tensión Zener se mantiene estabilizada. O sea, él está regulando porque la tensión eran 20 voltios y tenemos 20,1 voltios. Entonces, con un rango un poquito superior a los 23,67, en este caso 24, entonces el diodo estaría funcionando correctamente. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si nosotros lo que hacemos es, tomemos esta fuente y bajémosla a 20 voltios, a ver qué sucede. Vamos a ponerle 20 voltios, entonces observen inmediatamente lo que pasó, ¿verdad? En el momento que yo salí de aquí, el diodo dejó de estabilizar, porque debería mantener una tensión estable a 20 voltios y ahora tengo 16. Vamos a hacer un detalle, vamos a ponerlo a 23 voltios, a ver. Entonces vean que con 23 voltios ya casi porque estoy muy cerca del límite, ya el diodo casi entra en estabilización 19.4. Se podría decir que está bastante bien. Ahora, vamos a poner 22 voltios. 22 voltios. Fíjense que en 22 voltios ya automáticamente ya no está estabilizando. Entonces, así estamos probando que en realidad sí es cierto que no puedo salirme de este valor, porque al salirme de este valor, la corriente del Zener, la observan aquí, fíjense que la corriente del Zener, entonces automáticamente se nos convierte en cero. O sea, el diodo ya no es capaz de conducir. Entonces, si yo me salgo de este rango, que está aquí, si yo me salgo de acá y bajo más de la tensión mínima, entonces fíjense ustedes que la tensión Zener va a tender entonces a cero. Va a tender a cero. Y por lo tanto saca este diodo de conducción. Saca a este diodo de conducción. Muy bien, vamos de nuevo a regresar las fuentes. Detener el simulador. Vamos a ver cómo nos va. Voy a decir que voy a regresar esta conexión aquí. Un segundo, por favor. Ahora, unimos negativo del primero al positivo del segundo, negativo del segundo al ok, para que no nos quede tan feita la conexión. Para ver, no me está, ajá. Ok, ahí ven. Entonces ya tenemos estas dos fuentes. Entonces, esta fuente la voy a regular, la voy a dejar en 30 voltios fijo. Quiere decir que lo que yo quiero lo que le voy a aumentar, lo voy a hacer aumentando la tensión en la segunda fuente. Dice que tengo que pasar a 36,87. Entonces vamos a ver, 36,87 serían 30 y entonces me quedan 6,87. Entonces esto debería ser 6.5 voltios, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo lo pongo en 6.5 y regulo? Vamos a activar el simulador. Entonces vemos que está en 22 voltios, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si yo bajo esto? Voy a subirlo a 7 voltios para que quede un poquito para abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que me queda en 22 voltios. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo del rango hacia arriba. Ahora voy a bajar, le voy a poner 5 voltios. ¿Para qué? Para que sean 35 voltios. Entonces vemos que sigue teniendo ahí, o sea, sigue un problemilla. Entonces yo tengo que comenzar a ajustar este valor de tensión para que él pueda regular. Entonces igualmente vemos que lo que necesito es, déjenme para ver una cuestión, aquí está ya, ¿ven? Entonces ya lo llegamos casi a los 20 voltios que teníamos aquí. Ahora, hay algo importante.
Vamos a hacer una prueba para que ustedes observen. Recuerden que mientras esté dentro de este rango, funciona. Recuerden que esta fuente me va a llegar hasta 30 voltios. Entonces, si yo detengo el simulador y uso los 30 voltios, quiere decir que voy a eliminar la segunda fuente, voy a volver a hacer esta conexión aquí y vamos a activar el simulador. Prendemos el circuito con este interruptor y entonces fíjense que él me está estabilizando la tensión a cerca de 21 voltios, ¿verdad? Cerca de 21 voltios. El Zener es de 20 y me está regulando la tensión a cerca de 21 voltios. Entonces, de nuevo, podemos comprobar de esa forma que si yo me salgo del rango de tensiones, entonces en una tensión voy a desconectar el diodo y en otra tensión voy a quemar el diodo. Voy a quemar el diodillo. Entonces, de esa forma, con estos laboratorios virtuales hemos podido volver a repasar precisamente los 3 casos que vimos. ¿Cuáles eran esos 3 casos? Es que yo voy a tener en los diodos Zener, que yo puedo tener tensión de entrada y RL fijas. El segundo caso, tensión de entrada fija y RL variable. Y el último caso sería tensión de entrada variable y RL fija. O sea, tensión de entrada variable. Entonces, en este caso, recuerden ustedes que lo que obteníamos era precisamente un caso A, donde este caso A lo que era igual a que la tensión en el paralelo era menor a la tensión Zener y por lo tanto el Zener se desconecta. Y un caso B, donde teníamos que la tensión en el paralelo era mayor que la tensión Zener y por lo tanto el Zener entraba en conducción. En este caso, el chiste es encontrar un rango de una RL mínima a una RL máxima que me asegure que mientras el diodito Zener mientras esta resistencia esté entre este rango, el diodo Zener va a estar conduciendo, que no va a tener tanta corriente que lo queme o tampoco que lo desconecte. Y por último, en el caso de la tensión variable y la resistencia fija, era exactamente lo mismo. Que tengo que encontrar una tensión de entrada mínima y una tensión de entrada máxima. Entonces, si yo encuentro estos dos valores, que en este ejemplo eran 23,67 y 36,86, mientras el diodo esté entre este rango, la tensión de entrada, perdón, esté entre este rango, este diodito Zener va a estar trabajando en como estabilizador de tensión. O sea, la IZ va a cumplir la ecuación mágica que dijimos que la IZ debía ser menor que la IZ máxima pero a su vez mayor que la IZ mínima. Recuerden que este es el secreto. IZ, la I del diodo debe ser mayor que la IZ mínima, pero menor que la IZ máxima para evitar que se queme el diodillo. De esta forma hemos llegado al final del laboratorio virtual que nos sirve como complemento a las 2 clases que vimos del diodo Zener.